Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad pues vamos a terminar de desarrollar el proyecto número 5 de este breve simulacro para la certificación de Excel en la categoría Expert 2019. Bien, entonces estábamos trabajando anteriormente en el proyecto 4 y pues ya toca realizar el proyecto número 5 y el último de esta serie. Bien, entonces como tal, si revisaste los videos anteriores, nos encontrábamos al inicio de cada proyecto con una breve descripción de lo que realmente trataría o sería el contexto del proyecto. ¿Sí? Esto pues prácticamente netamente descriptivo, como dice, para que nos dé contexto de lo que vamos a hacer, nada más. Usted es responsable de las relaciones con los donantes en el Museo de Ciencias, está creando un libro de Excel para analizar la contribución de los donantes y los patrones de participación. Bien, si revisas aquí, pues tenemos la tarea 1 en la hoja de cálculo, donantes por nivel, ¿sí? Y como viste ya los videos anteriores, debes saber que deberíamos comenzar pues realizando las instrucciones en un orden determinado. En este caso, primero nos dirigimos a la hoja donantes por nivel. ¿Sí? Vamos aquí y nos vamos aquí. Damos clic en este tab y aquí estamos en la hoja donantes por nivel. Bien, en este caso, pues lo que vamos a hacer es seguir leyendo. Dice, crea un gráfico dinámico a partir de los datos en la hoja de cálculo lista de donantes. ¿Sí? Los datos están en la hoja lista de donantes. ¿Ya? Entonces vamos a crear un gráfico dinámico. Estamos aquí en la hoja donantes por nivel. Tenemos que insertar un gráfico dinámico. Recuerda que debemos trabajar siempre con la cinta de opciones. Entonces, pestaña insertar, grupo gráficos y específicamente gráfico dinámico. Doy clic aquí. Ahora me dice seleccione los datos que deseas analizar y aquí tú le pasas la tabla o un rango. En este caso vamos a ver los datos que está en la hoja lista de donantes, ¿sí? Y aquí está, desde el encabezado hasta el último dato. Recuerda que no debes utilizar atajos de teclado, ¿sí? Trata de utilizar el clic del mouse sostenido para arrastrar y seleccionar los datos. Entonces, ya está. Tenemos el rango en este caso. Ahora, elige dónde quieres colocar el gráfico dinámico. Yo lo quiero colocar, en este caso, en hoja de cálculo existente, porque me piden justamente en donantes por nivel. De cierta manera aquí dice donates, pero debería decir donantes por nivel. Ya estamos aquí. ¿Sí? Como no te especificaron en qué celda deberías haber creado este gráfico, pues tú lo vas a dejar por defecto, ¿sí? No le vas a dar clic en ninguna celda, sino en la celda que ya esté por defecto, donantes por nivel o la hoja en la cual vas a crear tu gráfico. Si no te especificaron qué celda vas a referenciar, pues tú dejas la celda por defecto, ¿sí? En este caso, ¿sí? Es A1. Supongamos que era 1 la celda que estaba por defecto. Entonces, esta es la ubicación, la celda A1, das a aceptar. Esta opción del modelo de datos pues es utilizada con un add-in de Power Pivot, me parece, sí, pero por el momento no lo vamos a ver porque no nos piden realizar esa acción. Recuerda, hay que dar los menos clics posibles, ¿sí? Para hacer una tarea y esta sea marcada con un 100% de efectividad, ¿sí? Y no nos resten puntos por realizar una acción innecesaria. Entonces doy a aceptar y se crea la tabla dinámica. Se crea una tabla dinámica y a la vez se crea el gráfico dinámico. Lo que a nosotros nos pidieron crear fue un gráfico dinámico, ¿sí? Pero, de cierta manera, utilizando esta opción para insertar gráficos dinámicos, cada vez que nosotros tratemos de crear un gráfico dinámico, siempre va a venir asociado con la tabla dinámica. Entonces aquí, como nos dicen, crea un gráfico dinámico, automáticamente primero crea la tabla dinámica y después crea el gráfico como tal, ¿sí? Ahora, ¿qué nos piden? Que muestre las donaciones anuales promedio, ¿sí? Entonces, donaciones anuales promedio.
y después en el eje horizontal muestre el nivel de donación dentro del valor donante desde. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Primero podemos comenzar diciendo que muestre las donaciones anuales promedio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos todos los campos que podemos agregar a nuestro gráfico. Y bueno, automáticamente se agregan a la tabla dinámica. Ten en cuenta que este panel está referido a el gráfico dinámico. Aquí dice campos de gráfico dinámico. ¿Sí? Si tú le dieras clic solamente para ver, no es parte del ejercicio del proyecto, solamente para ver que es explicativo. Si tú le das clic dentro de la tabla dinámica, pues dice campos de tabla dinámica. ¿Sí? En este caso, como nos piden trabajar con el gráfico dinámico, tenemos que respetar ese panel. ¿Sí? Entonces, donaciones anuales era donaciones anuales promedio, deberíamos visualizar. Como son números y podemos hacer cálculos y obviamente nos piden que determinemos el promedio, lo vamos a arrastrar hacia valores. Lo arrastras hacia valores y ya está en valores, está como suma. Nos piden a nosotros que lo configuremos como promedio, entonces le das un clic y le das clic donde dice configuración de campo de valor, y aquí dice resumir campo de valor por, en este caso, por promedio. Ya está. Ahora también nos piden, ¿sí?, que en el eje horizontal, es decir, el eje horizontal del gráfico, en este caso, muestre el nivel de donación, pero que nivel de donación esté dentro del valor donante desde. Entonces aquí tenemos nivel de donación y abajo tenemos donante desde. ¿Sí? Nivel de donación tiene que ser hijo o tiene que estar dentro de donante desde. Entonces primero puedes arrastrar nivel de donación, ¿sí?, pero donante desde tiene que ser el padre de nivel de donación. ¿Sí? Ahí está. Así te lo pide. Que nivel de donación esté dentro de donante desde. Vamos a verificar. Nivel de donación dentro de donante desde. Y así quedaría. Ten en cuenta dar los menos clics posibles para realizar las actividades. ¿Sí? Como ya terminamos esta tarea número 1 del proyecto 5, doy en guardar, marcas como completado y continuamos. Entonces, ahora lo que tocaría hacer es la tarea 2. Use los datos de la hoja de cálculo demografía. ¿Sí? Nos dirigimos primero a la hoja de cálculo demografía. Aquí está. ¿Qué más nos pide? Para crear una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. ¿Sí? En una nueva hoja de cálculo que muestre la cantidad de donación en cada nivel. Primero tenemos que crear una tabla dinámica en otra hoja, no en esta de aquí, en otra hoja, ¿sí?, con los datos que me brinda esta hoja de aquí, ¿verdad? Entonces, primero tendríamos que seleccionar los datos. Nos vamos, pestaña insertar, en el grupo de los gráficos, y me dice pues que ingrese un gráfico dinámico, ¿verdad? Para crear una tabla dinámica, ¿sí? En este caso una tabla dinámica. Entonces, pivot table, doy clic aquí con los datos ya seleccionados y aquí está. ¿Qué he seleccionado? Estos datos, que de cierta manera es una tabla, ¿sí? Ahora, ¿dónde quieres colocar este informe de tabla dinámica que estamos creando? Yo lo quiero colocar en una nueva hoja de cálculo. Doy a aceptar y ya está. Ya está creado en una nueva hoja de cálculo. Ahora me dice que muestre la cantidad de donación en cada nivel. Tenemos nivel de donación, ¿sí? Lo arrastramos aquí a las filas. Ahora tenemos, en este caso, las donaciones anuales, sí, lo voy a arrastrar en los valores. Ahí está. Pero ¿qué me pide? Que muestre la cantidad, ¿sí?, de donación, no la suma total, sino la cantidad. Entonces configuras, das clic aquí en el campo de valor, configuración de campo de valor y resumir por el recuento o la cuenta. ¿Sí? Ya está. Ya contamos cuántas veces han donado en bronce, cuántas veces han donado en oro, en plata y en platino respectivamente. Terminamos, guardas
marcas como completado y continuamos a la tarea número 3. En la hoja de cálculo información del donante, coloque el nombre información de contacto a la tabla. Recuerda que cuando te daban un texto que tú vas a utilizar, entre comillas, tú lo puedes copiar, ¿sí? Pero lo preferible es que en vez de que lo copies, mejor lo escribas tú mismo. Para ello, ten en cuenta cómo está escrito, ¿sí? Me voy a acercar más y ahí está. En la hoja de cálculo, información del donante, entonces nos vamos para allá. Y tienes estos elementos para que puedas ir hacia adelante, ¿sí? Información del donante está aquí, ya está. Aquí tenemos una tabla, ¿sí? Coloque el nombre información de contacto a la tabla. Bien, en este caso, la celda ya está dentro de la tabla, por eso aquí aparece el diseño de tabla. Pero hay ocasiones en que no está, ¿sí? Porque para cambiar el nombre de esta tabla, deberíamos, mayormente para hacerlo desde las instrucciones, ver la pestaña diseño de tabla. Pero si tú estás fuera, mira, se oculta, se va, se cierra, ¿sí? Entonces tienes que estar dentro de cualquier celda que conforma la tabla en este caso. Entonces te vas a diseño de tabla y en el grupo de propiedades pues dice nombre de tabla y aquí tú lo puedes cambiar, ¿verdad? Que te dice información con tilde y contacto, ¿no? Junto y en mayúscula cada inicial. Entonces seleccionas esto para que lo reemplaces con información contacto, das enter y ya se cambió de nombre esta tabla. Entonces das guardar, ya no hay nada más, nos vamos a la tarea 4. Tarea 4. En la hoja de cálculo eventos para los donantes, entonces nos vamos a buscar primero esa hoja, eventos para los donantes, aquí está. Agregue una fórmula a la columna E, ya, esta es la columna E, que use la función I para mostrar verdadero si el donante asistió a los 3 eventos. Ajá, aquí están los 3 eventos, en la columna B, en la columna C y en la columna D. Que muestre verdadero si asistió a los 3 eventos o de lo contrario, o en este caso, y de lo contrario, mostrar falso. Que utilice la función I, ¿sí? Entonces lo primero que debemos de hacer es dirigirnos a la columna E. Obviamente, para aplicar una función, no la podemos aplicar directamente a toda una columna, ¿sí? Tenemos que hacer referencia a una celda para poder insertar la función. Entonces, para ello, como no nos dicen una celda específica, sino nos dicen la columna E, lo que yo voy a hacer es seleccionar aquí sí con el clic la primera celda de la columna E que tiene datos, ¿sí? Porque anteriormente si nos daban, por ejemplo, dirígete a la celda E2, nosotros íbamos inicio, buscar y seleccionar, ir a y colocábamos aquí E2, por ejemplo, ¿no? Así. Eso es cuando te dicen que te dirijas a una celda en específico. En este caso no es así. En este caso me dicen que me dirija a la columna E, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a dirigirme, como no me especifican, yo me voy a dirigir a la primera celda que tiene datos, que es la celda E3. Entonces aquí ya defino la función I. Entonces, pestaña fórmulas y la función I es una función lógica que te devuelve verdadero si se cumple una condición, de lo contrario te devuelve falso. Entonces, funciones lógicas, la función I, le das clic y te aparece la ventana emergente donde te pide los argumentos de la función. Entonces te dice que lo que debe de contener aquí es que cuántas veces o si el participante, en este caso el donante, ha asistido a los 3 eventos. Si ha asistido a los 3 eventos, que me devuelva verdadero, si no, que me devuelva falso. Entonces, comenzaríamos diciendo valor lógico 1. Seleccionamos el primer evento, ¿sí? Ten en cuenta que el primer evento, como los demás eventos, es decir, su contenido de estos eventos son números. Entonces yo le puedo decir que si es 0, pues es porque no asistió a ese evento. Pero si es mayor de 0,
pues si asistió a ese evento. Tú le puedes colocar mayor de 0, ¿sí? O también le puedes colocar mayor e igual a 1, ¿sí? En este caso puedes tomar cualquiera de esas opciones. Yo lo voy a dejar con mayor a 0. Listo, ¿sí? Entonces, como ya es mayor a 0, pues de cierta manera va a ser 1 en adelante, ¿verdad? Para lo que es descubrimientos prehistóricos, ¿sí? Ahora, valor lógico 2. Robótica también tiene que ser mayor a 0. Y el valor lógico 3, que es Gala bajo las estrellas, tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Como te dije, también le puedes colocar mayor e igual a 1, ¿sí? Porque de cierta manera va a darnos la misma lógica, ¿sí? Lo puedes cambiar también, lo puedes cambiar. Ahora, la función y que nos dice que tiene que cumplirse o tiene que ser verdad el valor lógico 1 y a la vez tiene que ser verdad el valor lógico 2 y a la vez tiene que ser verdad el valor lógico 3. Si uno de ellos es falso, pues la respuesta que nos va a dar será falso. En este caso, valor lógico 1 es falso y los demás son verdaderos. Entonces esto nos va a dar falso. Bien, doy a aceptar. Ya. Y lo que tendríamos que hacer ahora es arrastrar para las demás, en este caso para las demás celdas. Simplemente te diriges aquí en la crucecita y deslizas. Ya está. No muevas nada más, no hagas un clic en ninguna celda. Guardas, marcas como completado y continúas. Cambia los colores del tema a azul cálido, ¿ya? Y guarde el tema como Museo Ciencias, ¿sí? Museo Ciencias. Tienes que respetar el nombre que te está indicando, tal cual así esté con un tilde o si no tenga tilde o si está en mayúscula o si está en minúscula, tal cual tienes que escribirlo. Entonces hay que cambiar primero los colores del tema a azul cálido. Para ello nos vamos a la pestaña disposición de página, cambiamos el color del tema, en este caso nos dice azul cálido, que aquí está, das clic, ya está. Y ahora sí, guarde el tema como Museo Ciencias. Primera letra mayúscula y Ciencias también en mayúscula. En la ubicación predeterminada, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Grupo temas, despliegas, guardar tema actual, porque le hemos cambiado el color a azul cálido. Entonces, guardamos este tema en la ruta predeterminada, ¿sí? Y aquí le cambiamos, le decimos Museo Ciencias, das en guardar y ya está. Guardas tu proyecto número 5 y pues obviamente con esto terminamos la tarea número 5 correspondiente al proyecto número 5. Bien, y de esta manera es como nosotros te hemos podido brindar algunos tips, algunos consejos para que tú puedas rendir de manera satisfactoria tu examen de certificación para Excel en la categoría Expert. Quizá en unos videos posteriores podemos tratar también el tema de macros, pero de cierta manera no viene mucho el tema de macros. Quizá te puede venir una sola pregunta y no es necesario que tengas conocimientos acerca del lenguaje de programación, sino que solamente es de utilizar la grabadora de macros. ¿Sí? Pero esto quedaría para una próxima oportunidad. Hasta aquí, como ya terminamos los 5 proyectos, pues dejaríamos este video. Guarda tu proyecto y nos vemos.